Hola amigos y bienvenidos una vez más a su canal El Mundo de Gallo. Hace bastante no subo videos y pues me he convertido más en un observador de todo lo que está ocurriendo en el mundo y de los cambios que está experimentando el ser humano a través de estos cambios, no solamente a lo interno del ser humano, sino también en la naturaleza. Estamos viendo que la resonancia Schumann ha alcanzado niveles nunca antes registrados. Se dice que los nuevos rayos solares están trayendo unas energías nuevas al planeta que lo están llevando a acoplarse, a sacudirse, a moverse, pero sobre todo a transformarse para su bien. Y también le está ocurriendo lo mismo al ser humano desde el punto de vista energético, espiritual, conciencia. Creo que me he dedicado en los últimos meses a observar y guardar silencio de lo que estoy apreciando, porque me siento privilegiado de poder estar en estos tiempos tan hermosos en el planeta Tierra y agradecido con la vida que el universo me ha dado para poder ser testigo de todos estos cambios maravillosos. Por ahí me hicieron una pregunta que me llevó a sentir la necesidad de poder grabar este video. Como ustedes saben, pues ahora se habla mucho de seres extraterrestres, de seres de cuarta, quinta, distintas dimensiones. Se habla de objetos volando en el espacio que se acercan al planeta Tierra, que esto podrían ser naves extraterrestres. Por otra parte, podría ser también un juego político para modificar la economía o para manipular a las personas, lo típico a lo que ya estamos acostumbrados, pero la verdad es que pareciera que sí hay una serie de situaciones sucediendo tanto a lo interno del ser humano como en el planeta que llaman la atención y que a veces es mejor callar, observar y analizar todos estos cambios, porque pues como seres humanos a veces somos insignificantes criaturas que ante la naturaleza y ante estos grandes cambios geopolíticos, naturales, de conciencia, pues es muy poco lo que se puede hacer más que convertirse en un observador. Pero bueno, habiendo dicho esto, se me hizo interesante responder a una pregunta, y esa pregunta que me hicieron fue: ¿cómo se puede identificar a un ser de cuarta dimensión? Y para ponerlos en contexto, pues el planeta Tierra y el ser humano habitamos en la tercera dimensión. Esto ya es muy trillado, todo el mundo lo sabe, pero es importante analizar también a los seres de cuarta dimensión, porque es a través de ellos, enseña el esoterismo, que también el ser humano rescata un poco de conocimiento y verdad. Ahora, los seres de cuarta dimensión pues obviamente son mucho más evolucionados, más inteligentes, más fuertes, son poseedores de una gran tecnología y poco a poco le han ido dando esta tecnología al ser humano, y el ser humano se enamora de la tecnología, y entonces así es como también ellos empiezan a tomar control de los comportamientos, de las emociones, de los pensamientos, y los algoritmos literalmente empiezan a gobernar nuestra vida a través de los aparatos electrónicos. Así que los seres de cuarta dimensión son muchísimo más inteligentes que los seres humanos. Lo venimos viendo desde hace años, hace 30, 40, 50 años. Se ha hablado de la granja humana, de cómo las élites controlan a la masa, pero las élites están también siendo dirigidas pues por otras autoridades, y que no necesariamente tienen que ser de este plano. Pues bien, habiendo dicho todo esto de forma resumida, porque se supone que a estas alturas ya todos deberíamos estar enterados más o menos de qué es lo que estoy hablando. Pero bueno, ¿cómo identificas a un ser de cuarta dimensión? Para mí es muy fácil.
el ser de cuarta dimensión o el humano que se deja guiar por un ser de cuarta dimensión, o el humano que deja que su 98% reptil genético le controle. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. El otro 2%, del cual también se está hablando mucho, entre ellos don William Criado hace mucha referencia a ello, también se ha menospreciado ese 2%, porque se habla de que somos solamente un 2% luz o de esencia luz, y que es muy poco, pero bueno, a mi parecer más bien es un montón. Así que 2% de esencia luz es un montón, porque esotéricamente hablando, si lo analizas y lo estudias, pues los seres de cuarta dimensión más bien buscan humanos que tengan por debajo de ese 2% de humano luz para poder manipularlo y controlarlo más fácil. Así que desde mi punto de vista, con todo respeto hacia quienes pues lo están hablando hoy en día y que son muy famosos, porque se refieren a ello de una forma negativa, pero para mí personalmente el 2% de humano luz es un montón, y de hecho si tuviéramos más, si habláramos de un 3, 4, 5% de esencia luz, Dios, de la divinidad dentro del ser humano, probablemente no lo soportaríamos. Así que y por lo menos no lo soportaríamos en esta dimensión, porque para eso está la quinta, la sexta, la séptima, y de ahí para arriba las 12 según la cábala, y luego pues muchísimas más. Entonces habría que estar en otro plano, en otra dimensión, en otras circunstancias, en otro avatar, para poder soportar más de un 2% de esencia luz. Pero por otra parte un 2% es un montón. Así que con un 2% usted puede defenderse, usted puede tener conciencia, y usted puede tomar buenas decisiones y llevar una buena vida, no dejándose controlar por seres de baja frecuencia o oscuros. Así que no menospreciemos el 2% que tenemos, ¿ok? Bueno, habiendo dicho eso, regresemos. ¿Cómo se identifica a un ser de cuarta dimensión? ¿Y quiénes son estos seres de cuarta dimensión? Bueno, se hablan de reptilianos, se hablan de insectoides, se hablan de un montón de seres oscuros, que viven muchos años, rodeados de mucho poder tecnológico, que están frustrados de vivir en cuarta, que no pueden pasar a quinta porque se hicieron tan malos y tan perversos que perdieron la capacidad de seguir evolucionando y ascendiendo en la escala espiritual, porque recordemos que todo esto es un proceso, y el universo trazó ese proceso para que nosotros continuemos en ese aprendizaje constante y continuo de forma infinita, porque la esencia no muere, la esencia lo que hace es evolucionar. Pero, pues, repito, hay mucho desconocimiento, y a estas alturas, con el montón de información que hay ahí afuera, pues ya deberías de estar enterado y entender un poco de cómo funciona todo esto, por lo menos desde el punto de vista esotérico. Las religiones lo han tratado de enseñar un poquito, pero terminan obligándote a adorar a su Dios y a seguir sus directrices, dando dinero, etcétera. Así que si eres inteligente, si eres sabio, sustraes un poquito de información de las religiones, pero no te clavas en ellas, porque pues al final termina siendo adoctrinado. Ya todo esto lo sabemos. ¿Cómo identificas a un ser de cuarta dimensión, o cómo identificas a un humano que se está dejando llevar por su 98% reptil, o que se está permitiendo ser influenciado por un ser del bajo astral? Ok, ahí les va. Comete una acción o una omisión o palabra que sabe que no es correcto, hizo algo que no es correcto, o dejó de ayudar sabiendo que podía hacerlo, o expresó cosas que no eran correctas, e inmediatamente trata de cambiar o modificar la conciencia de los demás que atestiguaron lo que hizo, inclusive trata de modificar su propia conciencia. Entonces, un ser de bajo astral, número uno, no reconoce su error, y más bien va a tratar de ocultarlo, va a tratar de manipular a otras personas para que no piensen mal de él, de lo que hizo, o de ella por lo que hizo, porque la vanidad no se los permite, el orgullo, la arrogancia no se los permite.
niegan su parte oscura y entonces viene el autoengaño, se automienten, se automanipulan para no ver su lado oscuro y tratan de manipular la conciencia de los demás con comentarios, con acciones, tratan de ocultar lo que hicieron. Así que una persona que se deja llevar por su parte oscura, por su 98% reptil, o se está dejando ser controlado por un ser de cuarta dimensión, no va a aceptar su error, no va a aceptar lo que hizo, no va a aceptar su omisión, sino que más bien, o sus palabras, sino que más bien lo que va a tratar es de ocultar aquello, manipular las circunstancias, manipular la situación para que su propia conciencia no le acuse y para que los demás tampoco le acusen. Ok, entonces ese es un ser de cuarta dimensión, pero ya es demasiado tarde porque su conciencia lo ha grabado y entonces su propia conciencia le va a acusar y le va a sentir mal y entonces esa persona no va a poder tener paz y tranquilidad y no va a poder realizarse como una persona o evolucionar hacia mejores energías porque su conciencia le va a acusar. Ahora, ¿cómo reaccionaría un ser de luz que se deja guiar por su 2% de esencia luz o de su humano luz? ¿O cómo actuaría un ser humano que está en la búsqueda de la liberación de la oscuridad y quiere evolucionar hacia estados más altos de conciencia? Ok, realiza la acción equivocada, dice las palabras equivocadas o omite a hacer la acción correcta, es decir, o hizo algo, o hace algo malo que no debía hacer, o dejó de hacer un bien, o se expresó de una forma incorrecta, pero inmediatamente, al decirle su conciencia que aquello no está bien, esa persona busca el arrepentimiento, busca resarcir el daño, busca inmediatamente disculparse, pedir perdón, tratar de arreglar lo que hizo. ¿Por qué? Porque tanto el primer caso como el segundo, ambos van a cometer el mismo error, pero la actitud hacia ese error es distinta. En el primero buscó ocultar lo que hizo, buscó manipular a los demás y manipularse a sí mismo para que su conciencia no le acuse, porque no quiere aceptar lo que ha hecho, no quiere verse a sí mismo en el espejo y reconocerse como un ser oscuro de bajo astral, porque eso sería terrible, reconocerme a mí mismo como un ser malo y perverso. Carl Gustav Jung dice, el que niega la sombra lo seguirá. No puedes negar tu sombra. Pero en el segundo caso, comete la mala acción. Claro, recordemos que lo correcto desde un principio sería ni siquiera llevar a cabo la mala acción, ni siquiera decir las palabras incorrectas, sino controlarse desde un principio, porque ahí se manifiesta más el humano luz y la esencia divina del ser humano cuando logra contener sus emociones y entonces no actúa indebidamente, no habla indebidamente, o si tiene que actuar correctamente, pues lo hace rápidamente. Así que lo correcto sería pues desde un principio no hacerlo, pero si se hace, porque también al ser seres humanos y tener 98% reptil, pues vamos a cometer una serie de errores constantemente, pero tu actitud ante el error cometido es lo que realmente va a definir o va a marcar tu esencia y quién eres y hacia dónde vas. Y una conciencia que acusa es terrible, porque desde el punto de vista esotérico se nos ha enseñado, bíblico, se nos ha enseñado que lo que realmente conlleva al castigo es una conciencia acusadora. Porque ese sí es el ojo que todo lo ve. Así que la persona que comete el error y busca enmendarlo, busca disculparse, busca resarcir los daños, damage control, un control de daños, se arrepiente, pide perdón, cambia su actitud, etc. Esto denota que en él, a pesar de que se equivocó, a pesar de que erró en el camino, porque esta es la traducción del pecado. La palabra pecado, cuando lo traduces a la vida actual, en realidad lo que quiere decir es se erró, se cometió un error. Pero esto no quiere o no conlleva al juzgamiento el haberse equivocado, no. Lo que conlleva al juzgamiento es haberse equivocado y tras de eso ocultar la equivocación, autoengañarnos y creer que no somos oscuros.
Así que es fácil entender si estamos actuando guiados por el humano luz, o es fácil entender si estamos siendo guiados por nuestra parte reptil. No deberíamos estar haciendo cosas que acusen nuestra propia conciencia, porque si acusa nuestra propia conciencia, pues no es bueno, y ahí tenemos que expandir nuestra conciencia, ¿verdad? Si es que queremos llevar a cabo ciertas acciones que no nos acusen. Pero la conciencia va a depender mucho de tu crianza, tu educación, tu capacidad de analizar tus conceptos, etc. Entonces, dependiendo cómo nosotros reaccionemos, es lo que nos va a decir realmente quiénes somos. Muchas gracias.